Entonces hoy estamos viendo el capítulo 8 de Cristo el Mediador y vamos a dedicarlo a ver el párrafo número 2, mis hermanos. El número 2. Pero algo que debí de haber hecho cuando iniciamos con este capítulo es explicar de manera breve qué es un mediador. Quizá lo di por hecho, pero no debemos de dar nada por hecho. Entonces estoy iniciando con qué es un mediador, qué es el párrafo de Cristo, el mediador. Entonces un mediador es una persona que intercede, es decir, uno que actúa como un intermediario para trabajar con las partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Un mediador intenta influir en un desacuerdo entre las dos partes con el objetivo de resolver un conflicto. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Dios tiene una disputa con nosotros por causa de nuestro pecado. Como sabemos, el pecado se describe en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios, como una rebelión contra Dios. Dios odia al pecado y el pecado se interpone entre nosotros y Dios. Y como dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Todos los seres humanos somos pecadores por causa de lo que hemos heredado en Adán. Y también porque diariamente cometemos pecados. Y el único pago justo por nuestro pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. No solo la muerte física, sino una muerte que será eterna. El justo castigo por el pecado es una eternidad en el infierno. Y nada de lo que podamos hacer como hombres va a ser suficiente para que por nosotros podamos mediar algo entre Dios y el hombre. Por más obras buenas que hagamos, por más que obedezcamos la ley, nunca seremos lo suficientemente justos como para estar delante de Dios, de un Dios que es santo, santo, santo. Sin Cristo, sin nuestro mediador, todos estaríamos destinados a pasar una eternidad en el infierno, ya que es imposible salvarnos a nosotros mismos. Y gracias a Dios que hay esperanza, porque, como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús nos representa a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, ante el trono de Dios. Él intercede por nosotros. Es un abogado. Él le dice al juez: mi cliente es inocente de todos los cargos que se le imputan. Yo pagué por ellos, con mi vida. Es una verdad, que nosotros un día nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y lo haremos como pecadores completamente perdonados a causa de su vida y su muerte en la cruz. Nuestro abogado, nuestro mediador, llevó el castigo por nosotros. Es por causa de nuestro gran mediador que podemos estar ante Dios, revestidos de la justicia de Cristo mismo. En la cruz, como sabemos, Él intercambió nuestro pecado por su justicia. Y su mediación, su obra como mediador, es la única forma en la que podemos tener salvación. Inicié con eso, porque estamos viendo el capítulo 8 de Cristo, el mediador. Vimos un bosquejo general del capítulo 8 que encontramos en la confesión de fe. En el párrafo 1, lo que nos presenta la confesión de fe es la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. En el párrafo 2 encontramos la encarnación de Cristo para que Él ejerza este oficio como mediador. En el párrafo 3 encontramos los requisitos para el oficio de mediador. Y de los párrafos 4 al 10 encontramos la ejecución de Cristo en su oficio como mediador. Vamos a recordar brevemente lo que vimos hace un par de domingos con respecto al párrafo 1, que es la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Leamos el párrafo 1, del capítulo 8 de Cristo el mediador. Dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente,
y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Aquí vemos enunciado por enunciado, o sea, en qué consistió la ordenación de Cristo. Vemos en el primer enunciado de este párrafo, el autor de la ordenación. Dice la confesión, agradó a Dios. Y leíamos un verso, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. La elección de Dios empieza en el seno trinitario. Dios escoge a su Hijo para que Él sea ese mediador. El autor de la ordenación es Dios Padre. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vimos en el segundo enunciado del párrafo 1 el tiempo de la ordenación. Y dice la Biblia, este segundo enunciado, en su propósito eterno. Vimos en el tercer enunciado el marco de la ordenación. Y leo el tercer enunciado, dice, leo el primero, segundo y tercero. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Vemos que el tiempo de la ordenación fue en la eternidad y el marco de la ordenación fue en ese eterno pacto de redención. Aquí pusimos una cita, Hebreos 13:20, que dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, haciendo referencia a ese eterno pacto de redención. En el enunciado 4 vimos el carácter de la ordenación, o las funciones, los oficios, ¿verdad?, que tendría el Mesías, el mediador. Y dice el enunciado 4, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Aquí vimos varios textos hace un par de domingos, pero tenemos 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vemos que es Dios quien unge a su Hijo para los oficios de profeta, sacerdote y rey. Aquí vemos el ungimiento de él como el rey, Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es Dios quien lo unge, quien lo ordena como el Mesías, como ese profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia. Y finalmente en el enunciado 5 vimos el propósito de la ordenación. Y aquí vemos la gracia que había sido derramada sobre nosotros, aún ya en los tiempos eternos. Dice el último enunciado del párrafo 1, a quien dio Dios Padre, ¿verdad?, Dios al Hijo desde toda la eternidad, un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Sabemos, en el mediador tenemos un Salvador que es poderoso. Él viene a garantizar todo lo necesario para que pueda hacer en nosotros toda la obra requerida. Todo es obra de Dios. Nuestra redención, nuestro llamado, nuestra justificación, nuestra santificación, y así lo será nuestra glorificación. Aquí leíamos Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Él vino para salvar un pueblo que Dios le dio desde la eternidad. Y también leíamos Romanos 8:30, la cadena de oro de la salvación. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vimos eso en el párrafo 1, la ordenación de Cristo para el oficio de mediador. Y debe ser un consuelo para la iglesia el que Cristo sea nuestro profeta. Él vino a darnos ese mensaje de salvación, ¿verdad? Él siendo el cumplimiento de todas las profecías, y Él con su propia vida, con su obra, Él es nuestro evangelio. Conocer a Cristo es nuestro evangelio, es nuestra salvación. Por eso es de consuelo para nosotros que Él sea nuestro profeta. Es de consuelo que sea nuestro rey,
Porque como nuestro Rey, Él nos derribó, nos derrotó, nos puso de rodillas con su mensaje de gracia para con nosotros. Con ese mensaje, cuando nos dio a entender, a conocer que Él había muerto por causa de nosotros, nuestro Rey nos puso de rodillas. Aún hoy seguimos en nuestras rebeliones, seguimos con la carne todavía en nosotros, pero es responsabilidad de nuestro Rey que Él nos seguirá subyugando en amor. ¿Para qué? Para que perseveremos en santidad hasta que lo veamos cara a cara. Es un consuelo que sea nuestro Rey y también que sea nuestro sacerdote. Es un consuelo saber que no podía haber un mejor sacrificio por nuestros pecados. Su vida perfecta que Él entregó una vez y para siempre. Y es un consuelo saber si te sientes a veces estás en tus pecados, que Dios no te escucha. Independientemente de lo que podamos sentir, Él siempre está intercediendo por nosotros. Es nuestro eterno mediador. Eso va más allá de lo que podamos sentir. Nuestros sentimientos bajan, suben, varían, pero la verdad de Dios es una sola, objetiva y eterna. Entonces, como iglesia tenemos un Mesías, un mediador, que es nuestro profeta, rey, sacerdote, cabeza, salvador de la iglesia. Conocer eso debe ser de mucho consuelo para nosotros. Y veamos, hermanos, el párrafo 2, que ahí vemos la encarnación de Cristo para que Él pueda ejercer su oficio como mediador. Un párrafo precioso. Le voy a lectura al párrafo 2 del capítulo 8 de Cristo el mediador. Dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. En este párrafo encontramos una expresión acerca de la maravillosa persona del Señor Jesucristo. Una persona única, nuestro Señor Jesucristo. Y lo principal, lo primero que tenemos que notar es que Jesucristo es Dios. Estamos estudiando la confesión de fe y eso es lo que creemos acerca de nuestro mediador, acerca de la persona del Señor Jesucristo. Es lo que confesamos, que Él es verdaderamente Dios. Y también confesamos que Él es verdaderamente hombre y que se encarnó de una manera sobrenatural. También confesamos que Jesucristo, siendo verdaderamente Dios y siendo verdaderamente hombre, es una sola persona. Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Y también en este párrafo, mis hermanos, se menciona que Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, cuando dice que viene de la descendencia de Abraham y de David. Y veamos, como lo hemos hecho, enunciado este párrafo. Veamos en primer lugar el sujeto de la encarnación. ¿Quién se encarnó? Así es como inicia el desarrollo de este párrafo. ¿Quién se encarnó? Leamos el enunciado 1. Dice: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es un inicio fundamental, importante, ¿verdad?, en torno a quién es nuestro mediador. ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? Es Dios hecho hombre. En el transcurso de la historia han surgido quienes han puesto en duda si Jesucristo era realmente Dios o si era la primera creación de Dios.
Por ejemplo, Arrio, en el siglo IV después de Cristo, él colocó en duda este punto. Él sostenía que Jesús fue creado por Dios, como ese primer acto de la creación. Él decía que Jesús era una coronación gloriosa de toda la creación. Sí, glorioso, pero al fin un ser creado. ¿Sí? Esta interpretación errónea de esta herejía que se conoce como arrianismo, de varios textos que ellos interpretan mal. Uno de ellos es cuando leen la palabra primogénito, ahí en Romanos 8:29 y en Colosenses 1 del 15 al 20. Los arrianos, ellos entienden que primogénito significa que Jesús nació o que fue creado. Sí, como ya dije, como ese primer acto de la creación. Pero como veremos, Jesús mismo proclamó su autoexistencia y su eternidad. En los tiempos bíblicos, el primogénito de una familia era tenido en gran honor. Era el principal, es lo que dice aquí. Y en este sentido, Jesús es el primogénito de Dios. Es el principal miembro de toda la familia de Dios. El que está como cabeza de toda la iglesia. Es lo que quiere decir aquí. Y nuestra confesión, como estamos viendo, ¿verdad?, inicia diciendo que aquel que se encarnó, aquel que es el mediador, es Dios, y usa textos que no dejan duda para establecer que Jesucristo es Dios verdadero y que es eterno. Por ejemplo, el apóstol Juan inicia su evangelio diciendo, y lo tienen ahí, Juan 1:1 y 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por otro lado, en el debate que tuvo el Señor Jesucristo con los fariseos, Él habla como aquel que ha existido eternamente. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Como aprendimos en algún momento, aquí Jesús utiliza el nombre con el que Dios había revelado a Moisés en el pasado, ahí en la zarza ardiente, el yo soy. Jesús dice lo mismo de él mismo, dice antes que Abraham fuese, yo soy. Es un texto contundente y un testimonio propio del Señor Jesucristo. Ahora en Juan 5:18, que aquí lo tenemos, nos muestra que aquellos que iban en contra de Jesús, que no aceptaban su testimonio, sí entendían su testimonio. O sea, sí entendían lo que Jesús quería decir. Por eso dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el contexto judío, como sabemos, el decir que Dios era su propio Padre era hacerse igual a Dios. Ahora, cerca del final del Evangelio de Juan, encontramos esta confesión de Tomás. Juan 20, del 27 al 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Estos textos nos hablan directamente de aquel que se encarnó, y el que se encarnó es Dios mismo. Dios mismo. Ahora el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando de las virtudes o de las ventajas que tiene el pueblo judío, habla de que de ellos viene el Cristo. Lo tienen ahí Romanos 9:5. Hablando de los israelitas, dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es de nuevo un testimonio directo acerca de quién es el Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 2, versos 5 y 6, nos dice que Cristo era igual a Dios. Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y en Tito 2:13 se nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿qué dice? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Juan, en su primera epístola, ahí en 1 Juan 5:20 nos dice,
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y agrega, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Con tantos versos, mis hermanos, ¿verdad?, que testifican que Jesucristo es Dios, resulta increíble, ¿verdad?, que hoy en día haya personas que digan que la Biblia no habla de que Jesucristo es Dios, como lo es la secta de los falsos testigos de Jehová. O sea, claramente, ¿verdad?, exegéticamente, la Escritura habla de que Jesucristo es Dios. El mismo Cristo dio testimonio de que Él era Dios. Sus discípulos, sus apóstoles dieron testimonio de eso. Vean, y Pedro inicia su segunda epístola dando el mismo testimonio. Segunda de Pedro 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, perdón, a los que habéis alcanzado, vean, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. De nuevo, y podremos seguir mencionando y mencionando, ¿verdad?, versos que hablan de que Cristo es Dios. La Escritura está llena del testimonio acerca de que Jesucristo es Dios. Y es lo que inicia diciendo nuestra confesión de fe en este párrafo 2 del capítulo 8. Ahora, después de exponernos todos estos versículos, la confesión nos va a hablar acerca del tiempo de la encarnación. Leamos el enunciado 2 del párrafo 2. Dice, cuando llegó la plenitud del tiempo. Y leemos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, en este párrafo, mis hermanos, en este enunciado, ¿verdad?, vemos el momento de la encarnación. Cuando leemos aquí en Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, con esta expresión el apóstol Pablo nos muestra que hay un plan eterno que se cumplió en el tiempo. Había un tiempo previamente determinado, previamente decretado por Dios, en el que Él enviaría a su Hijo. Ese tiempo Dios siempre lo conoció, porque Él lo estableció. Él controló todas las condiciones. En el momento preciso, el Hijo se encarna. ¿Sí? Y aquí en Gálatas 4:4 hay mucha riqueza, hermanos, ¿verdad? Tenemos que tener un sermón completo para exponerlo. Pero con respecto al tiempo de la encarnación, vemos que conforme al plan eterno de Dios, es en el tiempo determinado por Dios, es que Jesús vino al mundo. Es lo que nos enseña este enunciado. Y en el siguiente enunciados, en el 3, en el 4 y en el 5, vemos la esencia de la encarnación. Dicen estos enunciados de la confesión de fe: tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Aquí vamos a ver pasajes bíblicos, ¿verdad?, en estos 3 enunciados que leí, que nos enseñan ahora que el Señor Jesucristo era verdaderamente hombre. Ya vimos que Jesús fue verdaderamente Dios. Ahora veremos que Jesús fue verdaderamente hombre. Jesús tuvo un cuerpo humano. Y quizás digamos, ¿por qué hacer tanto énfasis en eso? Es algo que ya conocemos. Bueno, estamos estudiando la confesión de fe. Es importante entender que en su tiempo hubo herejías que surgieron en torno a si el Señor Jesucristo era una persona o no. Estas herejías negaban que Él fuera una persona. Por ejemplo, el docetismo, que lo tienen ahí, fue una herejía cristiana primitiva de final del siglo I y principios del siglo II. Él promovía una idea incorrecta acerca de la humanidad de Jesús. La palabra docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro, pero en realidad no tenía un cuerpo humano. Es lo que ellos decían, el docetismo. El docetismo permitía, según ellos, que Jesús pudiera ser
divino, pero ellos negaban su plena humanidad. Ellos enseñaban de alguna manera que Jesús era algo así como un fantasma o una ilusión. Parecía ser un ser humano, pero no tenía cuerpo alguno. ¿Sí? Entonces, este docetismo estaba muy relacionado con el gnosticismo. Perdón por las palabras, hermanos, pero estamos estudiando teología, confesión de fe, hay que conocerlas. Quizás escucharlas alguna vez, una vez en la vida, y después estudiarlas. El gnosticismo lo que consideraba era que la materia física era mala, y que la sustancia espiritual era buena. Entonces, para los gnósticos era imposible aceptar que Dios se hubiese hecho hombre por sus creencias. Ahora, el problema de esta herejía del docetismo es que niega verdades que son fundamentales para nuestra salvación, verdades del Evangelio. O sea, por ejemplo, niega la verdadera muerte de Cristo y la verdadera resurrección de Cristo. Si Jesús no tenía un cuerpo real, entonces Él no murió realmente. Y si no murió realmente, entonces no fue nuestro sustituto. Y si no fue nuestro sustituto, entonces no hay salvación para nosotros. ¿Lo ven? Por eso en los primeros siglos de la iglesia, Dios los guió para que refutaran todas estas herejías y que pusieran en la confesión de fe los términos adecuados que hablan de nuestra fe como hoy la confesamos. De nuevo, sin la muerte y la resurrección real de nuestro Señor Jesucristo no tenemos salvación, no tendríamos salvación. El docetismo también niega la ascensión corporal de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, porque si no tenía un cuerpo, ¿cómo es que ascendió en un cuerpo? O sea, niega muchas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, por eso confesamos que Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Como veremos más adelante, habla en semejanza. O sea, fue un cuerpo como el de nosotros, pero sin pecado. Pero su cuerpo fue como el de nosotros. Sí, dice, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, cuando Cristo realmente murió. Jesús nació como nacen todos los seres humanos, de una mujer, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús creció hasta llegar a la edad adulta, como todos los niños lo hacen. Cuando era niño, ni su familia, ni sus hermanos, ni sus vecinos, ellos veían una diferencia entre Jesús y los otros niños. O sea, su desarrollo fue un desarrollo normal, natural. Vamos a ver, Él creció en estatura y también creció en sabiduría. Dice Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él crecía, se fortalecía, se desarrollaba como cualquier otro joven, como cualquier otro niño. ¿Sí? Jesús, Dios encarnado, es plenamente hombre. Y se nos dice que crecía en sabiduría. Esto lo entendemos porque Jesús fue verdaderamente hombre. Como estamos aprendiendo, en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, pero una sola persona. Jesús como hombre, Él aprendió, como aprendemos nosotros, mis hermanos. O sea, Él nos vino a representar todo lo que Él caminó, es lo que nosotros caminaremos. Así como nosotros tenemos que aprender, Él igualmente, como verdadero hombre, aprendió. Por eso leemos Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús comía y bebía como todo hombre. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Tuvo emociones humanas, tiene emociones humanas, como la compasión y como la indignación. Estamos viendo que Jesús es verdaderamente hombre. Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Marcos 10:14 dice, viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús lloró y Jesús padeció. De nuevo, como nosotros. Juan 11:35, Jesús lloró. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, por lo que padeció. Jesús como verdadero hombre, mis hermanos, así como aprendimos en la creación, nosotros como hombres tenemos una parte material y una parte inmaterial. Creados del polvo y sopló en nosotros aliento de vida. Aprendimos, somos dicótomos. Tiene otras repercusiones. Lo vimos en ese entonces con respecto a las repercusiones que tiene en la psicología. Algunos dicen el psicólogo le habla al alma, la Biblia le habla al espíritu y el médico es para el cuerpo. Pero decíamos, ¿cómo identificamos qué problema mío es del alma o del espíritu? Bueno, alma y espíritu son intercambiables en la Biblia, habla de lo mismo. Dicótomos, parte material y parte inmaterial. De la misma manera, Jesús como verdadero hombre, ¿qué tuvo? Un cuerpo y ¿qué tuvo? Un alma o espíritu, una parte inmaterial. ¿Lo vemos? Como verdadero hombre. Por eso él dijo en Juan 17:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y en Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. O sea, vemos aquí en estos textos, en el sufrimiento de Cristo, de nuevo, el punto importante, que Jesús poseía un alma o un espíritu, lo mismo, que era verdaderamente humano. Su sufrimiento ahí en Getsemaní fue principalmente espiritual más que físico. ¿Sí? O sea, la muerte de Jesús nos dice claramente que él poseía un alma humana. Pues la muerte se define en la Biblia como la separación del alma y del cuerpo. Y la muerte de Jesús ocurrió cuando él entregó su espíritu. Y de nuevo es importante entender esto porque otra herejía, que es el apolinarismo, negaba que Cristo tuviera un alma humana, enseñando que el verbo es la divinidad, que el verbo de alguna forma había tomado el lugar del alma humana. Pero entonces hay como una mezcla. Pero de nuevo, Jesús, que es verdaderamente Dios, espíritu purísimo, y es que verdaderamente hombre, alma y cuerpo humano. Jesús murió y su alma humana o su espíritu humano se separó de su cuerpo. Jesús realmente murió. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Hablando de qué? De su resurrección. O sea, vemos también por la Escritura que el que se encarnó, siendo verdadero Dios, fue verdadero hombre, plenamente hombre. Un cuerpo que se desarrollaba, tenía un conocimiento racional que crecía, tenía emociones humanas que expresaba, lloró, padeció y finalmente murió cuando entregó su alma. Es lo que confesamos. Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Y dice el enunciado 4, con sus debilidades concomitantes. Esto se refiere a las limitaciones propias de un cuerpo humano. Leemos en Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, verdaderamente tuvo hambre. Se cansó, tuvo sed y dormía. Juan 4:6-7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía.
y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué? Porque tenía sed. Mateo 8:24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estamos viendo de nuevo que es verdadero hombre con las debilidades concomitantes o propias de un cuerpo que es humano. ¿Sí? Pero hay una característica que hacía Jesús diferente a todos los seres humanos, a todos los hombres. Sí, se desarrolló, tenía mismas necesidades, pero había algo en él que lo hacía diferente a todos los hombres. Y es lo que la confesión de fe dice en enunciado 5 del párrafo 2, aunque sin pecado. Aunque sin pecado. De esto se hablaba ya, Antiguo Testamento, en las profecías, por ejemplo, Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El mismo Jesús dijo de sí mismo, ¿verdad? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Juan 8:46. Él dice, ¿quién de ustedes puede denunciar en mí alguna acción pecaminosa que yo haya realizado? Dijo Jesús. Pero no había nadie que pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque él no cometió un solo pecado. El apóstol Pablo, además del autor a la epístola de los Hebreos, algunos piensan que es el mismo apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, también dieron testimonio de que Jesús nunca pecó. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. 1 de Pedro 2:20 al 22, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Estamos viendo lo rico, ¿verdad?, de la expresión que encontramos en este párrafo 2 de nuestra confesión de fe acerca de nuestro mediador, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se nos habla que es verdadero Dios, eterno, consustancial con el Padre, que se hizo hombre, verdaderamente hombre, con sus debilidades, pero sin pecado. Ahora la confesión nos va a hablar del modo de la encarnación. El modo de la encarnación. Y dice el párrafo 6, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. O sea, este párrafo, el enunciado 6, nos habla del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos que también nos dice que viene de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Por eso, mis hermanos, es que encontramos genealogías cuando abrimos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. O sea, por medio de las genealogías se dejaba el testimonio, el Espíritu Santo, de que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a los padres, que el Jesús vendría de la línea de Abraham y de la línea de David según las Escrituras. Era muy importante eso. Ellos esperaban el Mesías, pero tenía que venir conforme a las promesas que Dios había hecho en las Escrituras. Por eso, Pablo, cuando inicia su epístola a los romanos, dice esto mismo. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
O sea, Pablo enfatiza según la carne, para decirnos, hay una procedencia humana del Señor Jesús, viene de la línea de David según la carne, pero Él es eterno. Pero por eso dice según la carne, para enfatizar que su nacimiento. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, cuando según la carne, Jesús es el cumplimiento de las profecías dadas a Abraham, a David y todas las que encontramos en el Antiguo Testamento. Y en Romanos 9:5, este texto que ya lo habíamos tocado, nos habla de los beneficios, de ser judío. Dice, Romanos 9:4 al 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, y de nuevo que dice, según la carne, vino Cristo. Y lo agrega, vean, según la carne, verdadero que hombre, y qué dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Sí, ahora, con respecto al nacimiento virginal, o sea, vimos que claramente nuestro Señor Jesús nació de mujer, es un hombre, pero su nacimiento fue milagroso. Fue milagroso, ¿verdad? María, obviamente cuando se le anuncia que va a tener un hijo, ella dice, parafraseando, dice, pero yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo es posible que voy a tener un hijo? Pero el ángel le dice que lo que ella concebirá es una obra del Espíritu Santo de Dios. Lucas 1:30 al 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí nosotros tenemos la respuesta de por qué Jesús no tiene relación con el pecado. Nosotros, al haber sido representados por Adán, todos nacimos en la corrupción de nuestros propios pecados. Pero Jesús, su nacimiento virginal y su concepción por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dice por qué Él nació sin pecado. Por eso dice Lucas 30:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, por lo cual también el santo ser apartado de los pecadores, sin pecado, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y dice Mateo 1:20, y pensando él en esto, aquí habla de José. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, mis hermanos, por medio de la encarnación llegó un ser único y maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, y una sola persona, muy importante, una sola persona, con la plena deidad y con la plena humanidad, en un solo ser. Es lo que confesamos, lo que hemos creído. Ahora veamos, como último punto, el resultado de la encarnación. Y dice la confesión de fe, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios. De nuevo, el resultado de la encarnación, su plena deidad. Y después nos dice, y verdaderamente hombre, su verdadera humanidad. Y su personalidad singular, que dice, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre.
Verdadero Dios, verdadero hombre, una sola persona. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este texto precioso de la kenosis de Cristo. A la unión de las dos naturalezas se le conoce como la unión hipostática. Dos naturalezas, no se mezclan, dos naturalezas, pero una sola persona. Y vemos de una manera todo esto aquí en Filipenses 2, del 5 al 11, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, nuevamente, verdadero Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verdadero hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la definición que estamos encontrando en la confesión de fe se fue dando como un resultado de refutar varias herejías que fueron surgiendo. O sea, Dios, el mal, como sabemos, lo torna para nuestro bien. Estas herejías mueven a la iglesia a que se agrupen y que empiecen a formular estos enunciados más precisos de lo que creemos, que no dejan espacio a que las herejías entren. Y aquí tenemos que hablar de otras 3 herejías, mis hermanos, otros nombres que son complicados, y ya estamos casi cerrando. O sea, de nuevo, toda la definición, y me refiero a todo el párrafo 2 que hemos estado leyendo, o sea, refuta 3 herejías que surgieron en el siglo V. Una es el nestorianismo, otra es el monofisitismo y otra es el eutiquianismo. No se preocupe, no se las tiene que aprender, pero sí conózcalas. El nestorianismo es una doctrina herética, cristológica, que se le atribuye al patriarca Nestorio de Constantinopla. Y él sostiene que en Cristo existen 2 naturalezas, divina y humana, pero que están radicalmente separadas, de tal forma que actúan como 2 personas distintas. Es lo que él decía, como si había 2 personas. Pero esta enseñanza fue considerada como una herejía en el concilio de Éfeso del 431 después de Cristo. O sea, simplemente porque no es lo que confesamos, sino lo que confiesan que las Escrituras. Verdadero Dios, verdadero hombre, pero que una sola persona. Ahora, la otra herejía, el monofisitismo. Este viene de la palabra griega que significa una naturaleza. De nuevo, enseña que Cristo tiene una sola naturaleza, la divina, y no 2. Pero ¿qué hemos aprendido? Jesús es que verdadero Dios y verdadero hombre, 2 naturalezas. Pero vean, todo esto fue surgiendo. El eutiquianismo se desarrolla de nuevo, pero el eutiquianismo, vean, es una respuesta en el siglo V a la herejía del nestorianismo. Es decir, el eutiquianismo es una herejía, pero surge en respuesta a otra herejía que es el nestorianismo. El nestorianismo, como ya leí, enseñaba que Cristo tenía 2 naturalezas separadas que daban lugar a 2 personas diferentes que residían en el mismo cuerpo. Sin embargo, Eutiques fue demasiado lejos en su refutación de Nestorio y terminó enseñando también una herejía. Eutiques dijo que la humanidad de Jesús estaba disuelta por su naturaleza divina. Para entender esto, es lo que dijo Eutiques, es como si ponemos una gota de tinta en un vaso con agua. ¿Qué resulta? Una mezcla. Se mezcla la tinta con el agua. Ya no habla de verdadero Dios, verdadero hombre, sino habla de una tercera sustancia, una mezcla entre ¿qué? Entre Dios y el hombre. ¿Sí me hermano? Eso es lo que Eutiques refutando a Nestorio, pero llega a otra herejía. O sea, él llega a que hay una tercera sustancia, una mezcla de la verdadera divinidad y la verdadera humanidad. Pero bueno, como estamos viendo, también eso fue una herejía.
O sea, ¿por qué son herejías? El monofisitismo, el eutiquianismo, que enseñan que Cristo tiene una sola naturaleza. ¿Por qué? Porque las dos naturalezas de Cristo, ¿verdad?, son decisivas en la expiación. Si Jesús no hubiera sido verdadera y plenamente hombre, no habría podido ser un verdadero sustituto de la humanidad. Y si no hubiera sido verdadera y plenamente Dios, entonces su muerte no habría podido expiar por nuestros pecados. No habría podido Él, siendo Dios, haber entregado ¿qué? Su vida y después volverla a tomar. Pero de nuevo, Dios le dio sabiduría a la iglesia y refutó estas herejías. Hemos visto en toda la explicación estas herejías: arrianismo, docetismo, apolinarismo, nestorianismo, monofisitismo y eutiquianismo. Y previo, hermanos, previo a esta redacción de la Confesión de Fe, se dio una definición muy completa de la persona del Señor Jesucristo en el Concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo. Y esta ha prevalecido, esta definición, y como veremos es una definición muy cercana en muchos aspectos a lo que declara el párrafo 2 del capítulo 8 de Cristo el Mediador de nuestra confesión de fe. Cerremos leyendo esta definición del Concilio de Calcedonia. Dice así: siguiendo a los santos padres, todos a una voz enseñamos la confesión de un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, el mismo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad, semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado, engendrado antes de los siglos del Padre en cuanto a su divinidad, y en los últimos días, él mismo para nosotros y para nuestra salvación, de María, la Virgen, portadora de Dios, en cuanto a su humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas que no sufren ninguna confusión, ningún cambio, ninguna división, ninguna separación. En ningún momento la diferencia entre las naturalezas fue quitada por la unión, sino que la propiedad de ambas naturalezas se conserva y se reúne en una sola persona y un solo ser subsistente. No está partido ni dividido en dos personas, sino que es uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, tal como los profetas enseñaron desde el principio acerca de Él, y como el mismo Señor Jesucristo nos instruyó y como el credo de los padres nos lo transmitió. Pues gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que confesamos. Amén. Amén.